Queridísima Malca Novigrot, abogada internacionalista, la persecución de Estados Unidos contra Maduro es una persecución real. ¿Sí pueden detenerlo? ¿Sí pueden llevarlo a juicio, a la cárcel? ¿Pueden? Por supuesto, y de hecho ya hay un precedente. O sea, tenemos que recordar cuando en 1989 George Bush fue por Manuel Noriega a Panamá, bajo los mismísimos argumentos de que era un narcotraficante y que atentaba contra los intereses de Estados Unidos. Pero es que tenemos que entender que no es Maduro nada más. Esto se engloba bajo el cártel de los soles. Dentro de las organizaciones criminales transnacionales hay de diferentes tipos. La más común es una que nace con vocación local y que en el mejor de los casos aspira a la cooperación de algunos funcionarios, a la tolerancia y que le combatan un poquito todas sus actividades. Pero esto es otro tipo de organización. Esta es una organización que primero lleva muchísimo tiempo implantada en el Estado venezolano. Es una organización que no solo tiene y funciona como un cártel, aunque es muy, muy interesante porque los cárteles tienen un orden jerárquico, tienen ciertas células bien implantadas, responden a un líder y tienen una vocación completamente criminal. Esto es muy particular porque nace en tiempos de Chávez con la Guardia Nacional Bolivariana, que la implantó Chávez, y está conformada por células dispersas que se anidan dentro de todo el aparato militar. Se llama Cártel de los Soles por estas condecoraciones que tienen, incluso que tenía la Guardia Nacional Bolivariana en sus chaquetas. Y entonces, bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana, de hecho nuestra Guardia Nacional viene inspirada un poco en la Guardia Nacional Bolivariana que la crea Chávez. De hecho, Chávez empieza a depurar al ejército de quienes no eran fieles a él y empieza a poner a gente afín a él. Y lo que caracteriza y vincula a estas células que operan dentro del estrato militar es que primero, responden a una lealtad política y dos, están protegidos por las instituciones del Estado. Es decir, Venezuela es un narcoestado. ¿Por qué? Porque tiene una vocación criminal y tiene todos los recursos de un Estado, lo cual lo hace diferente que un cartel como Sinaloa o cualquier otro. Entonces, esto es súper importante. De ahí que Estados Unidos tiene que cambiar la lucha del crimen organizado transnacional a uno de terrorismo para abrir otras herramientas que puedan atacar a un grupo criminal de esta naturaleza. Ahora, tenemos que entender una cosa muy importante. El narcoestado venezolano, como está constituido, tiene una afinidad que no compagina con Washington. De hecho, ha utilizado todos los medios estatales para contravenir, mandan flujos migratorios, controlan la ruta de narcotráfico en la región que pasa por el Caribe, que son muy importantes. Y además ha hecho alianzas ¿con qué países? Con Irán, con Rusia, con China, que además lo han conectado a un sistema financiero que le ha permitido evadir las sanciones que le han puesto internacionalmente y además lo han conectado con otros grupos criminales y con guerrillas latinoamericanas. Entonces tiene todo este sistema de vinculación que le permite no solo hacer actividades legales, pero también criminales bajo el amparo de la soberanía de un Estado, lo cual lo hace muy particular. Ahora, también ocupa un lugar estratégico muy importante, no solo físico, sino que Venezuela tiene las reservas de petróleo más importantes del mundo. ¿Y gas? Y gas. Y tierras, también tierras raras. Minerales, tierras raras, diferentes cosas que lo hacen muy atractivo. Entonces, sí hay una agenda visible y hay una agenda un tanto que no se habla. Es decir, la narrativa visible es esto es un combate contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, contra la ilegitimidad de Maduro,
que es un presidente que muchos no han reconocido por la elección fraudulenta que hubo en el 2024, ¿no? Pero también hay una guerra de control de esos recursos. Ahora Venezuela permitió que se filtre en el patio trasero de los Estados Unidos grupos muy complicados que claramente atentan contra los intereses de Estados Unidos y que además controlan todos estos recursos de los que estamos hablando y que le han permitido también a este eje conformado por China, por Irán, por Rusia, entrar en un terreno y tener influencia en Latinoamérica, porque no han sido nada tontos. Estos han comprado puntos estratégicos de infraestructura en Venezuela, controlan también los minerales y esto representa un peligro muy importante para Estados Unidos. Es decir, hay administraciones, por ejemplo la de Biden, que adoptó una política de laissez-faire, pero la administración Trump, cuyo pivote en su política nacional e internacional es la seguridad, tanto nacional como la seguridad hemisférica, entonces no le hace sentido tener a Maduro. Ahora, lógicamente, estos buques no están... Es un ampón. Es un ampón. Pero ahora, en la administración de Trump sugirieron que el cártel de los soles estaba liderado por Nicolás Maduro y respaldado por otros individuos de altísimo rango en Venezuela. Pero muchos afirman que este cártel, es que no es cártel. Es una cosa... Es que no es un cártel. No es un no es un cártel. En realidad es un Estado que ha sido parasíticamente fagocitado, por decirlo de una manera. ¿No? Sí, pero el cártel es algo chiquito. O sea, es difícil percibir un Estado que se ha vuelto un narcoestado, porque es un Estado que utiliza su poder como Estado, es decir, la inteligencia, la soberanía, el ejército, todo para amedrentar a los ciudadanos y para hacer actividades ilícitas de crimen organizado transnacional. En el mejor de los casos, los cárteles normales no tienen toda esta fuerza que tiene un Estado para ir y hacer este tipo de actividades. Venezuela se ha convertido en el principal, o sea, la ruta principal para que llegue la droga, armas y demás a Estados Unidos y Europa. Ahora, hay algunos que dicen que este de los soles, que este cártel de los soles, que no está bien nombrado cártel, no existe. Pues no existe, o sea, existe y no le llaman, es decir, incluso ellos no se autodenominan cártel de los soles. El nombre nace en los 90s, cuando la prensa venezolana empieza a investigar a dos generales en el equipo de antinarcóticos que dirigían las actividades o sea, narcotráfico. Entonces de ahí empiezan, porque tenían una asociación con toda la esfera militar y en particular con la Guardia Nacional Bolivariana. Por eso los soles. Es que los nombran cartel de los soles. Es decir... ¡Qué historia! Ahora, si llegaran a derrocar, si Estados Unidos derroca o detiene, mata, en fin, cualquiera de estas circunstancias en torno a Maduro, ¿quién quedaría en el poder? Pues bueno, o sea, Edmundo González y después María Corina Machado. Ya hay una oposición bien estructurada que tiene legitimidad. Ahora, lo interesante es que también hay sectores, estaba escuchando una persona venezolana que me está diciendo que también hay sectores del ejército que son, o sea, que quieren un cambio, que ya se hartaron de ese sistema. Y que desde dentro pueden aventar un golpe de Estado. Yo creo que con la ayuda militar y con la oposición muy bien implantada, que ya tiene una legitimidad en la población impresionante, puede haber una transición. Ahora, desarticular esta red de narcotráfico es otra historia. Es otra historia. Queda claro. ¿Dónde se esconde? Porque sale todavía a dar declaraciones Maduro recientemente. Ahora, cuando tienes el dinero que tiene y los recursos que él tiene, o sea, es mucho más fácil que no te traicionen. Además, ha hecho un círculo de amiguismo y un círculo de gente que depende de él, que no tiene incentivos para nada de denunciarlo. Es impresionante lo que este hombre ha hecho, ¿eh? De verdad, es un crimen. Por supuesto que es un crimen. El señor Maduro es un genocida. Sí, o sea, lo que ha hecho con su población. Está enfermo mentalmente. De poder. Sin duda alguna, claro. Ese hombre tiene que ser destituido. Psicópata. Es un psicópata. Está, de verdad, ojalá logren detenerlo. Y es un mensaje a otros países también de
Tú Párenle. vincúlate con el narcotráfico y hazlo central como mecanismo de tu Estado y esto es la consecuencia. Claro. Por eso decía yo hace poco, hay que dejar de proteger a Morena, porque tienen que caer por su propio peso. Y sobre todo desde la trinchera más alta, que es la presidencia. A quien tienes que defender es a México.